Dios estableció una iglesia y estableció también una organización para su iglesia. En esta iglesia el Señor sería la cabeza. Y además el Señor nombró líderes, pero no líderes con cargos jerárquicos. Él nombró líderes siervos que estuvieran al cuidado de su iglesia. Nos llamó no para darnos puestos de jerarquía, sino de utilidad, funciones, un amor al servicio, no un amor al poder. La iglesia, debemos recordar, no es un medio de salvación, es un vehículo. Sin una organización no se cumpliría la misión. De hecho, los objetivos de una organización son mantener la unidad, mantener las verdades y mantener la tarea y mantener la misión. Cuando esto se pierde, no tenemos nada. Hoy analizaremos la lección número 12, la organización de la iglesia y su unidad. Ojalá que al terminar de estudiar esta lección estemos convencidos que Dios quiere realmente que su organización y su iglesia vayan en la dirección correcta, cumpliendo la misión, pues es el propósito de Dios. Estamos listos para iniciar esta lección número 12. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Estamos muy felices de darte una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 12. Vamos a hablar de la organización de la iglesia y su unidad. Y seguramente esta lección será de mucho provecho para todos nosotros que somos parte de esta iglesia organizada de Dios. Vamos a analizar cómo es que Dios la estableció, cuáles son sus objetivos y cómo mantenerla. Así que esperamos que sea de mucha bendición y agradecemos de paso a todos los que miran este repaso y se edifican a través de él. Muchas gracias por seguir este programa. Hoy tenemos, como cada semana, algunos invitados especiales que nos ayudarán en el desarrollo de esta lección. Vamos a comenzar presentando al pastor Hortensio Vázquez, vicepresidente del área de mercadotecnia de nuestra casa editora Gema. Así que muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Pastor Hortensio, bienvenido. Gracias, pastor, aquí de nuevo. Pues sobre todo para servir y cumplir la misión que tiene pues este centro de grabación de la Asociación Metropolitana, de aquí desde la Ciudad de México, y me complace estar de nuevo aquí para poder reflexionar en esta lección tan importante que sin duda presenta al liderazgo de la iglesia, pero el servicio como un don para el cumplimiento de la misión. Amén. Así que será extraordinario el repaso de esta lección. Muchas gracias, bienvenido, Pastor Hortensio. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros una vez más. Sí, pastor, esta lección nos presenta la necesidad de la unidad para cumplir un propósito, ¿no? Que es la predicación del Evangelio. Y vamos a ver que es necesaria la organización. Si no fuéramos solamente en la imagen de un edificio, seríamos ladrillos, piedras separadas. Necesitamos organizarnos para cumplir la misión. Correcto. Si les parece bien, vamos a proveer lo que serán nuestros puntos de bosquejo. El primer punto sería la necesidad de una organización. El segundo punto, el objetivo de la organización. Y el tercer punto, cómo mantener la organización. Si les parece bien, vamos a hacer una oración, así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Dios, queremos agradecerte porque nos permites estar listos para desarrollar esta lección. Tú estableciste una iglesia, Señor, y una organización. Ayúdanos a entender cuál es el propósito de esa organización y que realmente podamos mantener la visión correcta en tu iglesia, que no nos desviemos del camino correcto, Señor. Ayúdanos a recordar que es la misión lo que debe prevalecer, que la iglesia y la organización cumplan ese propósito. Nos colocamos en tus manos. Unifica nuestras mentes con la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a analizar entonces el primer punto, que sería la necesidad de una organización. Pastor Abraham, Pastor Hortensio, ¿por qué el Señor establece una organización? ¿Por qué cuando establece su iglesia el Señor lo hace de esta manera? Ya lo decía el Pastor Abraham,
debe haber un propósito detrás. Si no, seríamos cemento y ladrillos sueltos. ¿Cuál es el propósito, Pastor Hortensio? Bueno, en Hechos de los Apóstoles, la página 9 dice que el propósito de la iglesia, del establecimiento de la iglesia, es para cumplir la misión de salvar a los hombres, de servir y salvar. Entonces yo creo que este es el objetivo principal, porque viene a la mente de Cristo el establecer una organización, el establecer una iglesia. Fundamentalmente, pues tuvo que llamar a líderes para que fueran parte de esta organización, porque no podría haber organización sin liderazgo. Tuvo que establecer, como dice la palabra del Señor, a 12 para que estuviesen con Él y enseguida enviarlos. Y entonces darles una comisión especial de poder cumplirla, que está registrada en Mateo 19 al 20, 18 al 20, donde están los 4 verbos muy importantes, que es id, haced, lo que es bautizar y enseñar. Pero el propósito principal es el hacer discípulos. Sin duda que esa es la necesidad mayor. Para esto, pues Cristo tuvo que establecer una iglesia donde Él es la cabeza principal de la iglesia, como dice la lección, en varios aspectos, como Cristo, como Él es la fuente, Cristo es el fundamento, Cristo es el creador, y por lo tanto, más allá de lo que es las creencias y enseñanzas, está la importancia que esta organización tiene una identidad, y es Cristo y su palabra, tal como se revelan en las Escrituras, y lo que determina qué es la iglesia. Por eso Cristo estableció esa iglesia para cumplir una misión. Correcto, y es importante reconocer, Pastor Abraham, Pastor Hortensio, que esta iglesia no está colocada sobre hombres. Hay una cita del deseo de todas las gentes que dice: no podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los más fuertes resultarán ser los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Es Cristo la cabeza. Aunque Él nombró líderes para dirigir su iglesia, nunca debemos olvidar que el gran jefe y el gran capitán y el gran líder de esta iglesia sigue siendo Jesús. Claro, pastor, el apóstol lo dice, ¿no? Que debemos estar cimentados, o la iglesia se organiza sobre los cimientos de los apóstoles y los profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en la imagen de un edificio. En la imagen del órgano, del cuerpo humano, Jesús es la cabeza, el cuerpo es la iglesia, la cabeza dirige, la cabeza manda. El cuerpo, ¿sí?, está en total dependencia de la cabeza. ¿Sí? Y así debe ser la iglesia. Y en otra imagen del matrimonio entre esposo y esposa, ¿verdad?, dice Efesios capítulo 5, versículo 23 y 24, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en todo. Entonces ahí hay una palabra especial que dice sujetas, ¿no? La iglesia está sujeta a Cristo. La iglesia debe mantener una sumisión total a Cristo. Sin Cristo la iglesia no existe. La iglesia debe depender totalmente de Él, de Cristo Jesús, que es la cabeza y es el fundamento, ¿sí? Dependiendo de qué imagen utilicemos, Cristo es lo esencial y Cristo es lo principal en la iglesia. ¿Okay? Así que sin Él no hay nada. ¿Okay? Entonces, la iglesia está dirigida por hombres. Somos pecadores. Nos aglutinamos todos bajo la fuerza aglutinadora
de la cruz. Venimos todos a Cristo con una necesidad, que somos pecadores. Necesitamos perdón. La cruz nos aglutina, ¿no? Como un imán poderoso nos lleva hasta Cristo. Y la iglesia existe por Cristo y depende totalmente de Cristo. Y ningún ser humano debiera de buscar o ejercer, ¿sí?, autoridad en la iglesia. Dice un párrafo de la lección que ningún ser humano, nadie con un puesto de confianza ha de hacer dictámenes para el comportamiento o el pensamiento de otra persona. Sí. La iglesia depende en su base doctrinal, en su base de creencias, está basada en Cristo Jesús. Todas las creencias, todas las doctrinas las enseñó Cristo Jesús. Y es lo que debe predicar la iglesia. Pastor Abraham, y tomando en cuenta esto que estás mencionando, eso significa entonces que tenemos una gran responsabilidad de estar conectados con Cristo. Si no piensa que prediquemos. Imagínate, el Señor confía su iglesia en hombres. Así. Él es la cabeza, Él es el que piensa, la cabeza es la que piensa. Entonces, trabaja a través de sus siervos, a través de sus dirigentes. Dirigentes a cualquier nivel, pastor, iglesia, asociación, etc. Todos los dirigentes deberíamos estar conectados con Cristo. Para que entonces podamos desarrollar el plan de Cristo, pastor. Porque si no, entonces, si cada quien está desconectado de Cristo, entonces los planes para esta iglesia prevalecerán solamente los planes humanos. Y qué peligroso sería eso. Claro, tal vez agregar ahí igual esa metáfora que se utiliza en la Biblia, hablando del cuerpo, del matrimonio y de la roca. Hay una frase muy importante también: sujetos a Cristo y a su autoridad. Es muy elemental resaltar eso, porque Dios llama a los hombres no a asumir autoridad, porque la autoridad es Cristo, ¿sí? Sino que Jesucristo llamó a los hombres para servir, ¿sí? Para servir. De tal manera que el deseo de todas las gentes, en la página 504 dice que el poder, la posición, el talento y la educación deben colocar al poseedor bajo una obligación mayor de servir a sus semejantes. O sea, Dios también nos empodera con dones. Dios nos empodera también con autoridad, porque para poder organizar, dirigir, orientar, capacitar, motivar y guiar a la organización al cumplimiento de la misión. Pero la autoridad suprema es Cristo Jesús, porque la palabra del Señor dice en 1 Corintios 4:10 que pues todos bebieron de la roca espiritual y la roca espiritual era Cristo. Entonces, si nosotros queremos tener una autoridad para poder guiar y conducir a la iglesia, tenemos que beber de la roca, tenemos que beber del conocimiento de Cristo, tenemos que beber de la autoridad de Cristo y bajo esa autoridad de Cristo entonces conducir a la organización con ese sentido de misión, con ese sentido de humildad, con ese sentido de sencillez y disposición de servir a los demás. Amén. Y definitivamente lo que el Señor vino a establecer, Pastor Abraham, fue una organización totalmente diferente a la organización que el mundo propone. Totalmente diferente. Hay una cita que dice aquí: Cristo estaba estableciendo un reino sobre principios diferentes. Él llama a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir. Qué interesante. Pastor, yo creo que en el ser humano está ese deseo de buscar y convertirse en un líder poderoso de la iglesia, ¿no? Los discípulos así lo buscaban constantemente. ¿No? Sus pláticas iban dirigidas a eso, ¿no? Aún en la última cena o la Santa Cena, como le llamamos, ahí en el aposento alto, pues sus discusiones eran esas. Y el Señor Jesús les mostró en forma práctica lo que es el liderazgo de sumisión, el liderazgo
de servicio, de siervo, ¿no? Ujú. El Señor Jesús se levanta y se inclina delante de todos y les lava los pies. Y un poco antes, ¿verdad? El Señor Jesús había dicho, miren, en el mundo está el liderazgo jerárquico. Aquí el que tiene la autoridad o el que tiene un puesto es el que manda y dice cómo se debe hacer, ¿verdad? Y él dice cómo y cuándo y qué. Ujú. Entre vosotros, dice el Señor Jesús, no será así. Sí, con esas 6 palabras hizo una total diferencia. Entre vosotros no será así. Y entonces el Señor expone la forma en cómo se debe de ser líder en la iglesia. El que quiere ser primero, debe ser el último. ¿Sí? El que quiere mandar, debe de servir. Dios no nos mandó a ejercer autoridad porque, como decía el pastor, Él es la autoridad. Nos llama a ser líderes siervos, a servir a la iglesia, a dar nuestra vida por la iglesia. Al dar nuestra vida por la iglesia, le estamos dando la vida a Cristo Jesús. Amén. Así que el que quiera ser entre vosotros un líder, debe ser un líder, pero siervo. Amén. Si me permite agregar, Claro, pastor, adelante. en el propósito del texto que es muy preciso cuando Jesús presenta este modelo de autoridad, no como la autoridad de los romanos, ¿verdad? Que era pues coerción, que era sujeción, que era jerárquica, que era autoritaria y que era sumisión, ¿no? De los demás, no de ellos, sino de los demás hacia ellos. Pues viene a mi memoria en Cesarea Marítima, que está junto al mar Mediterráneo, donde la Biblia hace referencia donde fue la visión que tuvo Cornelio y Pedro llegó ahí. Ahora es un parque turístico y justo hay una exposición de estatuas, de imágenes, y me llamó la atención 2 imágenes para mí, muy aleccionadoras, porque está la imagen, la estatua de un romano, de un César, pues una imagen grande, donde esa imagen pues tiene una tela puesta en los hombros, pero mostrando toda la fuerza, todo el poder, toda la musculatura, la jerarquía, la autoridad, la coerción, la fuerza, el poder. Pero al lado de esa estatua romana está una estatua de un pastor de ovejas con una oveja sobre los hombros, con la oveja sobre los hombros, demostrando todo lo contrario a esa imagen romana, ¿no? Que solamente con su presencia denotaba autoridad y fuerza, ¿no? Y coerción. Pero por la otra parte, la humildad del pastor al cuidado de la oveja, al cumplimiento de una misión, de proteger la oveja, de cuidarla, de tratarla con cariño, con ternura y teniéndola sobre sus hombros. Amén. O sea, qué imagen más impactante, ¿no? Creo que esto viene a poder contribuir en el repaso de la lección, de poder tener esa imagen en nosotros de servicio, del cumplimiento de una misión, porque pues esa es la necesidad de la organización. No, la necesidad no, esta idea no fue de hombres. El organizar la iglesia no fue de hombres, fue un propósito, es el propósito de Dios, es el medio por el cual nosotros tenemos que cumplir la misión, como dice la lección también, que la iglesia no es para salvar, sino es el medio para ayudar a salvar. Amén. Pues reflexionando en esto, podemos resumir este primer punto. Somos llamados por Cristo para ser parte de un cuerpo, sujetos a Cristo, dependiendo de Cristo. Nos llamó a ser siervos, no ejercer autoridad, sino obedecer. Vamos a hacer una pausa y regresamos a el repaso de la lección número 12, la organización de la iglesia y su unidad. Volvemos.
Editores presenta promoción de Buen Fin y venta decembrina. Lecturas devocionales. Hermosas ilustraciones. Un mensaje para cada día. 365 mensajes. Matinales 2019. Matinal para adolescentes. Pasaporte a la aventura. Matinal para damas. Hijas del Rey. Matinal para adultos. Las oraciones más poderosas de la Biblia. Matinal para menores. Preguntas grandes y pequeñas. Matinal para jóvenes. Volando alto. Matinal para niños. Jesús, tu mejor amigo. Solicita los matinales con tu pastor, socio distribuidor, director de publicaciones local o tu tienda de Gema Editores más cercana. Bien, estamos analizando la lección número 12, la organización de la iglesia y su unidad. Ya analizamos el primer punto, que es la necesidad de una organización. Vamos a analizar el segundo punto, que es el objetivo de la organización. Pastor Abraham, Pastor Hortensio, ¿para qué sirve una organización? ¿Cuál es el propósito? Y si perdemos ese propósito, ¿qué nos queda? Es bueno resaltar cuáles son los objetivos de una organización y principalmente los objetivos de la organización en la iglesia. El objetivo de una organización es fundamental, porque si no hay organización, entonces, ¿cómo vamos a cumplir una misión? La organización sirve en primer lugar para poder cuidar, conservar a los que han sido traídos a la iglesia. Porque después de todo el propósito, como ya dijimos, de la organización de la iglesia, es preparar a un pueblo para el encuentro con su Dios. Entonces los que vienen, tenemos que conservarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que prepararlos, tenemos que capacitarlos, tenemos que adiestrarlos para la obra misionera. Ese es el objetivo principal. Lamentablemente, en muchas organizaciones o en muchas iglesias nuestras en algún momento se han convertido en clubes. Hay muchos clubes, ¿verdad? Club de Leones, Club Rotarios, y a veces nosotros nos hemos convertido en un club solamente para encontrarnos, para platicar, para hacer amistad, para relaciones interpersonales, etc. Pero realmente, ¿cuál es el objetivo principal de la organización? Es pues simplemente prepararnos para cumplir la misión. Correcto. Y de hecho me parece que es el objetivo principal, aunque podremos mencionar algunos más, Pastor Abraham. Hay que mantener la unidad, la doctrina, ¿no es cierto? Mantenernos unidos. Creo que es importante todo esto, Pastor. Sí, Pastor. Pablo hablándole a Timoteo, según de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. La iglesia ha de expresar la palabra de Dios. Si ya estamos aglutinados, si ya estamos unidos bajo la cruz, bajo Cristo Jesús, bajo su autoridad y su dirección, entonces debemos de predicar la palabra de Cristo Jesús, la verdad. No opiniones propias, no fábulas, no opiniones de otras personas. Lo que hemos de predicar es la palabra. ¿Y qué es la palabra? Bueno, la iglesia sustenta 28 doctrinas, todas ellas, ¿sí?, basadas en Cristo Jesús, cristocéntricas sobre todo, y lo que enseñó Cristo Jesús. Entonces la iglesia está llamada a guardar la pureza de la verdad, la pureza doctrinal,
¿sí? Y nosotros, al procurar cada miembro de iglesia, procurar guardar esa pureza, pues nos unimos en eso. Guardamos unidad en eso, en guardar la pureza de la verdad, ¿no? Y como ya dijo el pastor, otro objetivo es predicar la palabra, ¿sí? Según de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice que prediques la palabra y que instes a tiempo y afuera de tiempo. Convence, reprende y anima con paciencia y doctrina. Así que entonces aquí se pone algún marco en el tiempo y lo que la iglesia debe hacer, pastor. Dice el versículo 1, ante Dios y el Señor Jesucristo, según de Timoteo 4:1, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo. Es decir, ¿en qué marco de tiempo lo pone? Dice que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús. Es este tiempo en el juicio de Dios. ¿Qué debe hacer la iglesia? Predicar la palabra. Debemos de predicar, de expresar la voluntad divina y de decir que el Señor Jesús viene pronto en gloria y majestad. Pero lo debemos hacer con una actitud correcta. Dice, con paciencia. Regaños, ¿verdad? Una palabra imperativa no convence a la persona. Debemos hacerlo todo con paciencia y doctrina. Yo digo que aquí hay dos palabras, actitud y aptitud. La actitud es paciente. La aptitud es conoce la verdad para que la puedas expresar. Así que los miembros de iglesia debemos conocer nuestras doctrinas, nuestra verdad, para expresarla con toda paciencia. Y pastor, sí, adelante. Agregar algo ahí, pastor, que el apóstol Pablo le indica a Timoteo el qué hacer, pero también el cómo hacerlo, porque eso es importante, ¿no? Correcto. El qué hacer, como líderes, pues es convencer, es reprender, es exhortar. ¿Cómo hacerlo? Las reprensiones duras y estrictas rara vez llevan a un pecador a Cristo. La palabra paciencia, pues, con amor, con humildad, con sencillez. Y cómo el liderazgo debe ser una poderosa fuerza de unidad, ¿verdad? O sea, el liderazgo debe ser un líder siervo que pueda enseñar con el ejemplo. Dice Cicerón, un escritor griego, que es más corto el camino por el ejemplo que por el precepto, ¿verdad? El liderazgo debe ser ejemplo, el liderazgo debe tomar la iniciativa, es dar el primer paso, es demostrar, eso es muy importante. A mí me sorprendió, mientras yo estaba en el distrito, hicimos un plan de poder impactar a la comunidad. Le llamamos el proyecto Juntos Embellecemos Nuestra Comunidad. Presentamos el proyecto a la presidenta municipal de esa región, de esa zona, y mandó a su delegación, atendió nuestro proyecto, nos dio pintura, nos dio brochas y el camión recolector de basura. Anunciamos a la comunidad y la comunidad empezó a participar. Pero me sorprendió de mi líder, y lo digo con todo respeto para todo liderazgo, pero mi líder, mi presidente, viajó de la oficina para estar conmigo ese domingo en el distrito, en el campo. Me impresionó el hombre, el líder, mi líder, de quitarse la camisa y ponerse una camiseta que nosotros le dimos y tomar la brocha, mover la pintura y empezar a pintar árboles, ¿no? Eso impactó mucho cuando una persona no adventista llegó, se acercó, un hombre con una playera de tirantes, mostrando toda la fuerza y el poder que tenía ese joven, con unas cadenas y todo, pues de oro, de plata, ¿no? Y dice, los felicito por lo que están haciendo.
nunca se había hecho algo semejante como esto aquí. Y dice, no se desgasten las manos cortando el pasto con los machetes. Yo tengo una podadora y yo la traigo ahora para que corte yo el pasto y ustedes recogen la basura. Y entonces yo le dije, pero pues no tenemos presupuesto para la gasolina. No, dice, cuando uno ve la acción de los demás, uno se contagia. Y yo pongo el dinero para la gasolina, no se preocupen. ¿Cómo podemos impactar, ¿no? Con nuestro liderazgo cuando asumimos responsabilidades de siervo? Esa es la diferencia, ¿no? Asumimos responsabilidades de siervo y entonces cumplimos un ministerio. Correcto. Me gustaría poner sobre la mesa, antes de concluir este punto, lo que dice 2 de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Uno de los propósitos de la organización, Pastor Hortensio, Pastor Abraham, es mantener la sana doctrina, es mantener las verdades, es mantener el mensaje de manera correcta. Eso significa que conforme nos vayamos acercando al tiempo final se levantarán predicadores con su propia luz, con sus propios temas, hablando incluso en contra de la organización, hablando en contra de los dirigentes, ¿verdad? Hablando incluso en contra del mensaje. Entonces me parece que esto se está cumpliendo de manera muy clara, pastor, y debemos estar nosotros cuidadosos. Cuando vas en dirección opuesta a la organización, cae de rodillas. Cuando vas en dirección opuesta, estás predicando algo diferente, cae de rodillas. Cuando hables mal de la iglesia de tus dirigentes, cae de rodillas, porque posiblemente estás siendo un instrumento y no de Dios. Sí, pastor. De ahí la necesidad de que la iglesia dependa totalmente de Cristo, ¿no? Y de la verdad que Él expresó. Por eso cuando el Señor Jesús manda a predicar, dice, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho. Dentro de la predicación, pastor, creo que debemos añadir que debe ser la verdad completa, pues, como está en Cristo Jesús, ¿no? Hay personas que aceptan una parte y otra no, y no debe ser así. Es un paquete completo de doctrinas, de la verdad que el Señor expresó, ¿sí? Así que yo creo que la obligación de la iglesia es exponer la verdad tal cual es, completa, total, como la hemos conocido, y que toda está basada en Cristo Jesús, ¿sí? Y claro, ya si alguien se levanta en contra de esto, bueno, ya será bajo su responsabilidad de estar en contra de la iglesia de Cristo, ¿no? Pero yo creo que sí la iglesia debiera cumplir con eso, enseñar completo el Evangelio. Correcto. Hay una declaración aquí que dice, en lo que refiere el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, del 1 al 4, donde habla, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, las doctrinas son fundamentales. Y yo creo que eso mantiene la unidad de la iglesia, las doctrinas. Y las 28 doctrinas, las 28 creencias fundamentales de la iglesia, justamente es para mantener la unidad de la iglesia, que ese es el objetivo principal. Y me parece, si no estoy mal, que esta lección que estamos ahora estudiando, repasando, la unidad en Cristo, es la creencia número 14. O sea, estamos dentro del marco de las doctrinas, hablando sobre la unidad de la iglesia y hablando sobre la unidad en Cristo y hablando acerca de la autoridad y la doctrina con la que debemos enseñar a la iglesia, ¿verdad? Que esto es muy fundamental. Y cuando nosotros hacemos esto, entonces preparamos a la iglesia, porque vendrán también, dice que vendrán tiempos muy peligrosos, cuando teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a fábulas. Pero dice la palabra de Dios aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la doctrina va a permanecer, ¿verdad? La doctrina va a permanecer tal cual es, la doctrina de Cristo. Pueden venir movimientos, pueden venir grupos, pueden venir disidencia, puede haber cualquier estratagema de Satanás para destruir la organización y la unidad de la iglesia, pero la doctrina es sana. O sea, la doctrina de Cristo es sana, la autoridad de Cristo es sana y contra esa no hay quien la destruya. Amén. Se mantendrá. Pues con esto en mente vamos a hacer una pausa más. Creo que el resumen de este punto segundo es que la organización mantiene la unidad, mantiene las doctrinas y nos encamina a la misión. Que este es el propósito realmente de nuestra iglesia y de nuestra organización. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Lección número 12, la organización de la iglesia y su unidad. Bien, estamos llegando a la tercera parte de esta lección número 12, la organización de la iglesia y su unidad. Ya analizamos el primer punto, la necesidad de una organización. Hablamos también de los objetivos que persigue la organización de la iglesia.
Y ahora vamos a hablar del tercer punto, que es cómo mantener la organización. ¿Por qué es importante mantenerla? ¿Y cómo se mantiene? Bueno, la lección de Escuela Sabática habla en el día miércoles de la disciplina eclesiástica. Ahora, sabes, la disciplina eclesiástica es necesaria, pero es muy mal entendida. Hay mucha gente que se pregunta por qué es que la iglesia se toma el derecho de juzgar la vida de alguien. ¿Por qué es que la iglesia a veces toma un voto para desfraternizar a una persona? Que eso no es falta de tacto, no es falta de amor. Pastor Hortensio, Pastor Abraham, ¿cómo podemos entender esta disciplina que es, vuelvo a repetir, tan necesaria pero también tan mal entendida? Bueno, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de situaciones bastante difíciles, ¿verdad? Que requieren que la iglesia actúe de una manera decisiva contra ese comportamiento inmoral, para preservar las normas morales de la iglesia. Entonces, la disciplina no es un acto aislado a la unidad de la iglesia, no es un acto aislado a la organización, sino más bien la disciplina. En el Nuevo Testamento vemos la importancia, por qué se aplica. Es para conservar la pureza de la enseñanza bíblica y sobre todo para conservar y proteger la unidad y la sana doctrina de la inmoralidad, de la deshonestidad, de la perversión. Si el creyente ha unido su vida con Cristo, entonces tendrá que ser responsable moralmente para mantener la unidad de la iglesia y de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, y volvemos a tocar el punto aquí de lo que le dijo Pablo a Timoteo, que las palabras de Dios en 2 Timoteo 3:16 dice que la Escritura pues es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea que estas dos palabras, lo que es redarguir y corregir, está relacionado con la disciplina. Porque ¿para qué sirve la disciplina? Pues sirve para corregir una conducta equivocada, ¿verdad? Del creyente. Pero también ¿para qué sirve la disciplina? Sirve también para redarguir, ¿verdad? Y de tal manera que estos dos conceptos fundamentales, porque aquí hay 4 elementos también, que es enseñar y que es instruir. Si no hemos enseñado, no hemos instruido correctamente, ¿cómo vamos a corregir y cómo vamos a redarguir? Es muy, muy importante la aplicación de estos 4 conceptos que está allí en 2 de Timoteo 3:16, que habla acerca de el propósito de las Sagradas Escrituras. Correcto. Hay un elemento que se agrega aquí en la lección, Pastor Abraham, que es la rendición de cuentas. Toda persona debe rendir cuentas porque somos parte de una organización. Y esto es muy importante resaltarlo, pastor. No somos entes sueltos y cada quien puede hacer lo que quiera. No, todos tenemos que rendir cuentas a Dios y también a la organización. Sí, por eso en una lección anterior, pastor, hemos visto las imágenes de la iglesia, ¿no? Y vimos la imagen del cuerpo, del templo, de la familia, ¿no? Del matrimonio. Y el rebaño. ¿No? El rebaño. ¿No? Son varias partes, o sea, varios órganos, piedras, pero no somos piedras aisladas, no somos órganos aislados. Somos parte de un cuerpo, somos parte de un edificio, ¿sí? Porque nos aglutinamos, ya dijimos, en base a Cristo Jesús. Ahora, cuando uno se aglutina y adquiere la obligación de rendir cuentas de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no somos entes aislados y lo que yo hago afectará a la iglesia positiva o negativamente. ¿No? Así que entonces puede haber un órgano canceroso. Correcto. Y afecta a todo el cuerpo. Puede haber un ladrillo salitroso y afecta a la construcción, ¿no?
Así que entonces la obligación de la iglesia es aplicar disciplina para mantener la pureza del edificio, para mantener la pureza del cuerpo, y de esta manera que siga funcionando y cumpla la misión de predicar. Entonces, ¿cuál es la obligación de la iglesia? Cuando alguien hace algo equivocado, algo que no vaya de acuerdo con la voluntad de Cristo expresada en su doctrina. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno ha caído en alguna falta, ¿sí? No descarta el apóstol que nos equivoquemos, pero cuando alguien cae en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, cuidando que tú también no seas tentado. Okay. Aquí hay algunos elementos importantes. Cuando alguien cae en alguna falta, la obligación de la iglesia es restaurarlo. Amén. No puede seguir estando salitroso, no puede estar canceroso el órgano. Porque tenemos al doctor y al elemento purificante, ¿no? Que es Cristo Jesús. Entonces, restaurar al hermano que falló, ¿sí? Es traerlo a Cristo. Amén. Para que Él lo limpie, para que Él lo purifique y pueda seguir siendo parte de la estructura y del organismo. ¿Okay? Y entonces dice, con espíritu de mansedumbre. Ya dijimos, ya se ha dicho, con toda paciencia y doctrina. Cuando se aplica disciplina no es regañar, no es poner el dedo, reprender, no es correr, ni excluir. Ni excluir a la gente. ¿Sí? Simplemente es la expresión de la iglesia, ¿sí? De que esta persona no está viviendo a la altura de, ¿sí? Y entonces se le debe de decir para que él pueda despertar de ese sueño de pecado, pueda ver su falta y que nazca en él la necesidad de poner su vida en armonía con Dios. Ese es el propósito de la disciplina, que la persona recapacite, reconozca su falta y que busque perdón en Cristo Jesús. Mientras hablabas se me vinieron a la cabeza dos imágenes, pastor. Una, la de un tumor cancerígeno, que esa hay que sacarlo para que no dañe el cuerpo. Pero me parece que no es ese el propósito de la disciplina, no es sacar el tumor y ya ahora vete y tírenlo por allá, no. Se me vino a la cabeza, pastor, cuando teníamos esos carritos viejitos de antes, los famosos bochos, y entonces todavía uno de repente quitabas el carburador, le quitabas todo lo sucio, lo limpiabas bien con gasolina, me acuerdo bien, y lo volvías a colocar para que siguiera realizando su función. Me gusta esa figura. El miembro de iglesia debe llevarlo a Cristo, ¿verdad? Y hay que limpiarlo, hay que sacar, a ver, reflexiona lo que hiciste y entonces ven y cumple nuevamente tu función. Tu lugar está allí. Así es. Y digo, el elemento principal de todo esto es que tenemos al sanador de todo, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Es llevar al pecador a Cristo, el Señor Jesús lo limpia, lo purifica y vuelve a su lugar otra vez. Amén. Pastor Rodencio. Eso de la disciplina es un tema muy interesante. Pues la Biblia respalda el concepto de la disciplina y la obligación de rendir cuentas, ¿no? Uh-huh. Eso es claro. Sin olvidar que siguiendo todo el proceso de Mateo 18, porque la disciplina no la podemos aplicar solo porque no es de mi grupo, no me cae bien, me está haciendo contrapeso en el liderazgo, porque se pueden dar las cosas, uh-huh. ¿Verdad? La lección presenta muy claro que la disciplina debe ser tan redentora como sea posible. Uh-huh. Y además debe recordar que todos somos pecadores y que todos necesitamos de la gracia. Por lo tanto, al administrar la disciplina debemos hacerlo con humildad, con plena conciencia de nuestros propios defectos. O sea, al aplicar la disciplina a un miembro de la iglesia que ha cometido
acto inmoral o deshonestidad o depravación, lo que sea, el propósito de la disciplina es redimirlo, es restaurarlo, es ayudarlo a volver en sí, a recapacitar. Como el hijo pródigo. Yo creo que hay aplicación de disciplina en la vida del hijo pródigo, que él mismo llegó al límite, llegó al fondo, se aplicó. No soy digno. O sea, porque tocó fondo, tocó lodo, pues, de tener una vida tan llena de bendición en casa, que podríamos decir la iglesia, donde no le hacía falta nada, el compañerismo, la armonía, todo. Pero pues en un acto consciente o inconsciente, ¿verdad? Donde el creyente entra a una necedad, a una terquedad, y que no hay nada que lo persuada a cambiar, pues simplemente va a llegar al límite, al fondo, y entonces decir, ¿hasta dónde estoy? Entonces, es ahí donde pues trae un deterioro espiritual, ¿verdad? Una ruina espiritual total. Y entonces la disciplina, que él mismo se la aplica y dice, no soy digno de ser llamado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Mas tenme como uno de estos jornaleros. O sea, el mismo joven se da cuenta de lo que ha hecho, reconoce su falta, reconoce su actitud, su actuar, su conducta. Y él mismo entonces, obviamente que aquí está la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él mismo reconoce y va en esa restauración. Y el Padre lo va a esperar siempre con los brazos abiertos. La iglesia siempre lo va a esperar con los brazos abiertos, ¿verdad? Porque ese es el propósito de la organización de la iglesia, es redarguir, es instruir, enseñar, redarguir, pero también corregir, ¿verdad? Y de tal manera que en este acto, ¿qué hizo el joven, el pródigo, el hijo pródigo? Pues vino otra vez a la unidad, ¿verdad? Aunque hay algunos que no les gusta, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Ese es otro tema también, porque hay liderazgos también que están en el extremo, ¿no? Y viene y se une otra vez al amor, a la unidad de la familia. Sí, pastor, en la imagen del hijo pródigo, yo me pregunto, ¿cuál es el papel de la iglesia? Es ayudar al pecador a volver en sí. Porque dice que el hijo pródigo volvió en sí y entonces fue que reconoció todo su pecado. ¿Sí? Y volvió. Entonces el papel de la iglesia en esa imagen es ayudar al pecador a que vuelva en sí, a que reconozca su pecado y la necesidad de perdón y que regrese acá. Creo que es eso, es un acto redentivo, la disciplina. ¿Sí? Así que yo creo que hemos nosotros también, dice aquí, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Cuando se aplica disciplina también debe haber humildad. No, yo soy el de la autoridad, yo soy puro, tú eres el que pecaste, ahora no, considérate, porque también puedes tú pecar. Te puede tocar. ¿No? Así que con humildad hacer todo esto. Correcto. Pues sí, definitivamente, llegando al final de esta lección, debemos recordar que el Señor siempre aplicó la disciplina eclesiástica con el propósito de redimir. Adán y Eva les hizo vestiduras de pieles. Antes de mandar el diluvio, el Señor construyó un arca. Antes de que cualquier juicio se ejecutara, el Señor dio años de oportunidad para que la gente viniera. Y esa es la forma como la iglesia debe actuar. Puso los medios. Puso los medios. Para cumplir un fin. Correcto. De redimir. Y eso tenemos que seguir nosotros. Hemos llegado al final de esta lección número 12, la organización de la iglesia y su unidad. Agradecemos el valor de su presencia. Esperamos que esta lección haya sido de mucha bendición para sus vidas, como lo ha sido para las nuestras. Vamos a despedirnos con palabras finales de todos los que hemos participado de esta lección, comenzando con el pastor Hortensio. Sí, pastor. Queridos hermanos, amigos que pues semana a semana siguen la transmisión de
el repaso de la lección desde aquí del Centro de Producción de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México de la Unión Central, en conclusión a esta extraordinaria lección que marca sin duda pues nuestro verdadero propósito por el cual se debe mantener la organización de la iglesia y la unidad. Pastor Benítez, yo quiero terminar con lo siguiente, Pastor Abraham, que la organización de la iglesia eclesiásticamente es esencial. Eso no tenemos duda. ¿Para qué? Para el cumplimiento de la misión. Para poder mantener la unidad del creyente mediante la enseñanza fiel de la palabra de Dios, ¿verdad? Y sin duda para que el creyente tenga una vida fiel, sin olvidar que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Sí? Amén. Y esas serían mis palabras de conclusión y un abrazo para todos. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, Pastor. La iglesia fue instituida para cumplir una misión. Es para predicar el Evangelio. Y para cumplir esa misión debemos estar unidos. Y quien nos aglutina es Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y ya cuando estamos todos juntos ahí, nos unimos para cumplir una misión. Hay que obedecer a Cristo Jesús. Hay que ser sumisos ante Él. Hay que depender totalmente de Él, como individuos y como iglesia en su conjunto, para que podamos cumplir la misión. Y Dios quiera que nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, sea Cristo Jesús y no busquemos otro. ¿Sí? Y si tenemos cargos de liderazgo, ejerzámoslo, ¿sí? Ese liderazgo para servir a la iglesia. Amén. Y siguiendo esa línea de pensamiento, quisiera encaminar este comentario de los dirigentes. Miremos a Jesús, dice la parte final del día viernes. Toda su vida fue una vida de servicio y al mismo tiempo fue el líder más grande que el mundo haya jamás visto. ¿Queremos ser grandes líderes para el Señor? Sirvamos como Jesús sirvió. Ahí está la clave y ahí está el propósito del liderazgo. Vamos a despedirnos. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos la próxima semana en la última lección de este trimestre. Que el Señor les bendiga y que nos podamos ver la siguiente semana. Hasta la próxima.